A veces las personas más inocentes terminan pagando por los pecados y las desdichas de los más malvados. El mundo otomano nos trae la figura de Mehmed, el hijo de la célebre Hürrem con el sultán Suleimán el Magnífico. Mehmed fue un príncipe que tuvo que cargar con el peso de una madre astuta, llena de enemigos y un padre poderoso. Su historia y trágico final nos recuerda la cruda realidad que tenían que padecer los príncipes otomanos, una vida llena de lujos, pero muchas veces fatal. Descubramos cuáles son los hechos reales que se relacionan con la muerte de Mehmed. ¿Cuál fue la razón principal de su asesinato? ¿Qué amenaza representaba Mehmed para las aspiraciones de Mustafa? ¿En verdad la sultana Mahidevran tuvo algo que ver con la muerte de Mehmed, al que muchos veían como el heredero del sultán Suleimán? No te despegues de Toby Curioso. Mehmed, el príncipe querido. Mehmed nació en el año 1521. Fue hijo de Hürrem, concubina y posteriormente esposa oficial del sultán Suleimán. Desde pequeño fue criado en un ambiente de poder, lujos y altas expectativas hacia él. Como era la costumbre en el Imperio Otomano, Mehmed tuvo la mejor preparación posible. Aprendió persa, árabe y griego y recibió entrenamiento en estrategia militar, leyes y teología. Mehmed era considerado un niño inteligente, bastante curioso y muy carismático, aspectos que lo diferenciaban considerablemente respecto a sus hermanos. La sultana Hürrem, una mujer astuta y ambiciosa, supervisaba constantemente la educación de su hijo, asegurándose de que su hijo destacara entre sus pares. Con el paso de los años, y a pesar del lujo y la servidumbre a su alrededor, Mehmed se caracterizó por tener un temperamento equilibrado, siendo reconocido por su amabilidad y sencillez, pero también por su capacidad de liderazgo. A diferencia de su hermano Mustafa, quien era conocido por ser un gran líder militar, Mehmed era considerado más habilidoso en el arte de la política y la diplomacia, y esto era debido a su carácter mesurado y tranquilo. Esta imagen poco a poco fue generando una alerta de peligro entre los enemigos de su madre, en especial porque esta última trabajaba sin descanso para asegurar que su hijo fuera el heredero de Suleimán. Los caminos del poder. En 1541, Mehmed fue nombrado gobernador de Manisa, una posición natural para el futuro heredero del sultanato. Este hecho mandó un mensaje a la clase política del imperio y generó las sospechas de que Suleimán, bajo la influencia de la sultana Hürrem, había cambiado a Mustafa como su sucesor, su hijo mayor con la sultana Mahidevran. Mahidevran, la sultana olvidada. Mahidevran era la madre de Mustafa, el hijo mayor de Suleimán, y veía una amenaza en Mehmed, ya que podía poner en peligro el ascenso de su hijo. Aparte de esto, su rivalidad con la sultana Hürrem es una historia que amerita otro video y que alcanzó su momento más crítico. Algunos historiadores creen que Mahidevran tuvo algo que ver en la caída de Mehmed. La tragedia de Mehmed. Como muchos de los príncipes otomanos, Mehmed no tendría un final feliz. Mucho se ha dicho acerca de las causas de la muerte de este Shehzade. Por ejemplo, en la serie El Sultán, la muerte de Mehmed se cuenta como un acto de traición, insinuando que Mahidevran tuvo un papel clave en el envenenamiento para eliminarlo como rival de Mustafa. Aunque la serie toma varias libertades artísticas, el odio de Mahidevran hacia Hürrem y la amenaza del trono de su hijo colocan a esta sultana como una figura sombría detrás de estos hechos. Según la serie, Mehmed es envenenado por un agente infiltrado en su círculo cercano, posiblemente un trabajador de palacio. En la serie nunca se identifica claramente al responsable, pero se deja entrever que el asesino es contratado por enemigos de Hürrem, posiblemente partidarios de Mustafa. ¿Pero qué se sabe de la forma de su muerte? ¿Acaso todo se ha contado? El método utilizado fue bastante cruel. En la escena se muestra al joven príncipe debilitándose de forma rápida, con fiebre alta y grandes convulsiones, mostrando la potencia y letalidad del veneno. La noticia de la muerte de Mehmed conmociona al palacio de Topkapi. Hürrem colapsa por una crisis emocional, mientras que Mahidevran y los partidarios de Mustafa celebran en silencio por la eliminación de este rival.
El sultán, por su parte, se retira en su soledad sufriendo la pérdida de su hijo. Realidad versus ficción. Los hechos que nos cuenta la historia son menos dramáticos. Se dice que para el año 1543, mientras Mehmed gobernaba Manisa, enfermó de forma repentina y de manera fatal. Los registros históricos mencionan que la enfermedad de Mehmed fue ocasionada por la viruela, que era una enfermedad bastante común para esa época. No obstante, otros historiadores mencionan que posiblemente se trató de un envenenamiento. La serie sugiere que la muerte de Mehmed fue una conspiración orquestada por los aliados de Mustafa, quienes veían en él un rival digno para quedarse con el trono. En algunos episodios se muestra a miembros del consejo discutiendo la necesidad de eliminar a Mehmed para así garantizar la estabilidad del imperio con Mustafa. Por su parte, la serie es bastante ambivalente en la forma en que aborda a Mahidevran, ya que no se muestra directamente que ésta haya dado una orden para envenenar a Mehmed, pero hay varios factores alrededor que tienden a inferir que tuvo alguna influencia en ello, sin que se logre comprobar nada abiertamente. ¿Por qué Mehmed es tan recordado? Mehmed desde pequeño recibió una educación completa. Aparte de su intelecto y habilidades, Mehmed tenía la capacidad de inspirar a quienes lo rodeaban. Esto lo convirtió en una figura popular en la corte y otros espacios. Mehmed, por ser el hijo mayor de Hürrem, tenía mayor predilección por parte de ella, a diferencia de sus otros hermanos, prometiendo ser mucho más equilibrado y sereno. Mehmed representaba una combinación ideal entre fuerza, intelecto y carisma, lo que lo hacía un candidato perfecto para suceder a Suleimán. Este último también depositó muchas expectativas en su hijo, como se pudo ver al enviarlo a Manisa. La muerte de Mehmed generó una ola de nostalgia en el Imperio Otomano. Parte del pueblo lo veía como el mejor heredero posible. La muerte de este príncipe inspiró poemas y canciones. Su tumba fue construida en Estambul por orden de su padre, siendo hoy en día un lugar histórico y muy visitado. ¿Pero por qué un posible sultanato de Mehmed hubiera cambiado la historia en el Imperio Otomano? A partir de este momento, las cosas cambiarían para este imperio. Al menos se hubiera podido evitar el ascenso de Selim o de Bayaceto, los siguientes en la línea de sucesión al trono. La serie muestra a Mehmed como un joven inocente y víctima de las intrigas y las luchas del poder dentro del imperio, una víctima más entre el odio de Hürrem y Mahidevran. La muerte de Mehmed nos muestra la cruda realidad del mundo y la vida. A veces, los inocentes pueden convertirse en mártires. Una persona enmarcada en las mejores calidades morales y personales puede verse contaminado por un entorno cruel y tóxico, siendo el chivo expiatorio de los malvados. ¿Pero qué más se esconde dentro de este mundo de conspiraciones otomanas? ¿Acaso eso es todo lo que debemos saber de la muerte de Mehmed? Como se puede observar, lo que nos dice la historia es una cosa y la ficción otra. Los hechos reales establecen la muerte por la enfermedad de la viruela. En cambio, la serie acude a las conspiraciones palaciegas, que son muy ciertas y bastante comunes en estas épocas poco civilizadas. Por lo pronto, si estás interesado en conocer más acerca de este mundo otomano, te comparto este video donde menciono la manera en que se gobernaba este glorioso imperio, desde una óptica social y política. Ahora bien, no quiero despedirme sin antes preguntarte qué tal te pareció la historia de Mehmed, el hijo amado de Hürrem. ¿Te gusta más la historia ficticia o la realidad de los hechos? ¿Acaso hay algo más que no tuve en cuenta? Agradezco mucho tu opinión en la caja de comentarios. Y por favor, si en verdad este video te ha parecido interesante y quieres colaborarme, dale un gran like y comparte este video. Me ayudaría mucho para seguir creando contenido. Por lo pronto, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima entrega de Toby Curioso.